Estamos como cada semana aquí hablando con un sacerdote o una religiosa, en este caso una religiosa, la hermana María de los Jóvenes, de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que nos acompaña. Bienvenida a este espacio donde realmente nos da mucho placer poder recibir a los religiosos, a las religiosas de la diócesis. Gracias, hermana. ¿Cómo está usted? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a su programa. Hermana, siempre comenzamos aquí en nuestro programa conociendo un poco al protagonista para luego sí hablar de su apostolado, ¿no? ¿Quién es la hermana María de los Jóvenes? ¿De dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo está compuesta su familia? Yo nací acá en San Rafael, tengo a mi papá, mi mamá y un hermano menor, Enzo, que es 3 años más chico que yo. Y bueno, nosotros éramos una familia siempre católica, practicante. Mi nona, que había venido de Italia, era parroquiana de la iglesia Nuestra Señora del Valle, así que siempre fuimos a misa ahí me bautizaron y ahí hice la primera comunión. Hermana, ¿y dónde realizó sus estudios primarios, los secundarios? Bueno, mis estudios primarios yo los hice en una escuelita de campo que queda muy cerca de la finca donde viven mis papás, la escuela Juan Palma. Después el secundario lo hice en la escuela Vima, acá en Mercedes Álvarez de Segura. Después estudié el profesorado de Lengua, Literatura y Latín, que es ahí donde yo me empiezo a plantear mi vocación, ¿no? ¿Y cómo surge en usted lo de la vocación, hermana? Bueno, cuando tenía 20 años empiezo a pensar seriamente que por qué no a mí Dios me llamaba, ¿no? Como un llamado, siento un llamado especial de Dios. Pero esto va en duda. Decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y después hice un ejercicio ignaciano en julio del año 97, que era cuando tenía 20 años. Y bueno, y ahí en el ejercicio ignaciano vi claro que, bueno, que mi vocación era la religiosa, ¿no? Y ahí, bueno, decidí terminar con mis estudios del profesorado de Lengua, Literatura y Latín. Estaba en 3er año, me iba muy bien, gracias a Dios. Y bueno, y que después iba a entrar al convento. Pero resultó ser que este año, en septiembre, octubre, viajé a Brasil a ver al Papa Juan Pablo II, que venía para unas jornadas mundial de la familia en ese entonces. Y bueno, fui, vi al Papa y cuando volví dije, no, tengo que entrar ahora a la vida religiosa, ¿no? Como encomendarme directamente a la misión y a Dios y a la entrega de la iglesia, ¿no? Hermana, ¿y cómo fue esa decisión? ¿Cómo se lo planteó la familia? Bueno, yo le comenté a mi mamá que quería entrar al convento, ellos no estaban muy de acuerdo, pero bueno, finalmente pude ingresar y ellos terminaron aceptando porque también mis superiores me dieron la posibilidad de poder terminar mis estudios, que era un poco lo que más le preocupaba a mi papá, de que dejara la carrera a medias. Claro. Hermana, ¿y cómo ingresó, cómo fueron esos primeros días en el convento? ¿Cómo son los primeros días para alguien que ingresa a la vida religiosa, no? Y es una decisión muy fuerte, realmente marca mucho el alma porque uno hace un cambio de vida rotundo y deja todo. Y esos días son hermosos realmente porque uno se larga la pileta, como dicen los jóvenes, porque entrega todo, deja casa, padre, madre, estudios. Y bueno, son de entrega total a Dios, son hermosos. Y aunque uno sufre las carencias que a lo mejor no tenía en la casa, cosas que tenía en la casa no las tiene en el convento, pero es tanta la alegría y la felicidad de tener la conciencia en paz de estar haciendo lo que Dios quiere que uno haga, que la felicidad supera todo, ¿no? Hermana, ¿y cómo es la contención dentro del convento para también desmitificar, ¿no? Muchas cosas por ahí para los que no conocemos y para que la gente, bueno, sepa que no pasa nada, pasa mucho, te digo, pero no es una tortura. Sí, bueno, la contención viene por la alegría que manifiestan las otras vocaciones consagradas que están viviendo junto con uno, ¿no? A mí me trajo mucho este carisma por la alegría que yo veía que manifestaban las religiosas, los sacerdotes, los seminaristas, con los cuales tuve contacto en mi adolescencia fundamentalmente. Y bueno, el hecho de que sea una vida pobre, entregada por el hecho de ser religiosa, nosotros hacemos votos de pobreza, de castidad, de obediencia, pero bueno, el hecho de tener que cocinar en un fogón porque se acabó el gas y que todo el mundo lo hace con entrega, con alegría, ayuda a que uno no sienta esas carencias. Entonces me parece que la contención viene un poco por ahí, por esa vida en común, ¿no? Que uno está dentro de una familia, no está solo,
y la unión con Dios fundamentalmente, ¿no? En la vida de oración. ¿Cuál es el proceso de formación que usted tuvo, de formación religiosa, digo, ¿no? Bueno, Una vez que ingresó al convento. Hice como 4 meses de postulantado, porque yo ingresé el 21 de octubre del 97 y hasta marzo fui postulante. En marzo se hizo la admisión al noviciado y de ahí, bueno, tomé el hábito, tuve 1 año de noviciado y después pasé a Santa Catalina, al convento de Santa Catalina, que es nuestra casa de formación de juniorado propiamente, ¿no? Y allí yo tuve que hacer 1 año, eran los primeros años de nuestra congregación, entonces se necesitaban muchas misioneras en todo el mundo. Y el colegio de nuestra congregación necesitaba hermanas que fueran, y como estaba estudiando el profesorado de lengua y literatura y latín, me destinaron a ese apostolado en el año 2000. Así que hace 15 años que estoy ahí en ese apostolado. En el Colegio Isabel la Católica, hermana, y bueno, ¿y allí cómo comenzó a trabajar con los jóvenes? Ahí me encomendaron la tarea de ser tutora, de estar al cuidado de las jóvenes y de dar clases. Y en paralelo yo seguía estudiando, terminé el profesorado y después hice un posgrado universitario en la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces mi tiempo siempre ha sido compartido entre el estudio y el apostolado. ¿Por qué elige María de los Jóvenes como su nombre de consagrada? Bueno, como dice el Papa Benedicto XVI, dijo alguna vez, bueno, con el nombre, el hombre, y con el hombre, el nombre, y con el nombre la misión. Y el nombre lo pensó Dios para mí. Yo lo había propuesto, pero entre otros nombres, y bueno, los superiores decidieron ponerme ese, María de los Jóvenes, del cual estoy sumamente agradecida y orgullosa, ¿no? Y realmente Dios pensó ese nombre porque pensó esa misión para mí, el trabajo con los jóvenes. Como verás, hace 15 años que estoy en medio de adolescentes, ¿no? Y el trabajo con las almas es hermoso, es precioso, ¿no? Le permite a uno ir a la fuente, que es Dios, y beber ahí de Dios para después darle a Dios a los demás, ¿no? Uno es un instrumento nada más. Y en ese trabajo uno puede llegar a las almas, tratar con ellas, ayudarlas a crecer en las virtudes, alcanzar a Dios, que en definitiva para eso estamos en el colegio. Hermana, y el trabajo del colegio, ¿cómo es un día allí? ¿Cómo comienza? ¿Cómo trabajan ustedes? Porque me imagino que no solamente es estar al frente de las aulas, sino también hay todo un trabajo de oración con la congregación y demás, ¿no? Sí, ciertamente, nosotros nos levantamos a las 6:15 de la mañana y ahí nos trasladamos todas a la capilla, rezamos laudes, que es una oración pública de los fieles. Después tenemos la Santa Misa a las 7:10 de la mañana hasta las 7:30. Desayunamos en 15 minutos y ya nos trasladamos al trabajo en el colegio. Y en el colegio, bueno, las hermanas cumplen distintos roles. En mi caso soy la directora del nivel secundario, pero hay otras hermanas que son vicedirectoras, profesoras, asisten a las alumnas, tutoras, bueno, de todo un poco. Hermana, vamos a realizar una breve pausa ahora y luego seguimos conversando respecto de la riqueza que también tiene para nuestra diócesis el Colegio Isabel la Católica, tan importante en la formación de jóvenes aquí de San Rafael. Un ejercicio para la vida, en realidad, el colegio, porque ahí se practican las virtudes de la obediencia, del respeto, la cultura del esfuerzo, del trabajo. Seguimos aquí en De Curas y Monjas, hoy hablando con la hermana María de los Jóvenes, y es la directora del nivel secundario del Colegio Isabel la Católica. Y hermana, queríamos conversar respecto de, bueno, cuál es el objetivo que persigue la institución en estos momentos, teniendo en cuenta el carisma de las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, ¿no? Sí, ciertamente. Según nuestro carisma es la evangelización de la cultura, y el colegio es el mejor medio para nosotros para hacer una nueva cultura, ¿no? Una cultura cristiana, recuperar los valores de la cultura cristiana. Fundamentalmente el fin del colegio es salvar almas, ese es el fin último del colegio, para eso lo hacemos, ¿no? Es un medio más que nosotros tenemos para salvar almas.
Y en ese trabajo de la salvación de las almas ofrecemos una educación que es integral, que abarca todo, ¿no? La educación en la inteligencia, en la voluntad, en la moral, en el espíritu, todas las facetas de la persona humana. Y bueno, y les ayudamos a las chicas a practicar las virtudes. Es un ejercicio para la vida, en realidad, el colegio, porque ahí se practican las virtudes de la obediencia, del respeto, la cultura del esfuerzo, del trabajo. Tratamos de que esos sean los valores que tengan las chicas en su familia y que alcancen esos valores mediante el ejercicio de las virtudes. Y bueno, básicamente es eso, fundamentalmente es eso. Después tiene 1000 facetas eso, como viajes, proyectos culturales, deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Las clases mismas, que es lo más importante. ¿Cómo se vive dentro del colegio este mensaje del Papa Francisco que hagan lío? Porque es un colegio ruidoso. Sí, de mucha ciertamente, alegría, ¿no? sí, ciertamente. Nuestras jóvenes intentan con sus dificultades y sus esfuerzos, pero siempre luchan por trabajar en pro de la iglesia y con mucha alegría siempre, viviendo una sana alegría y participando en distintas parroquias, trabajando en grupos juveniles, haciendo misiones. Bueno, ese es el modo de hacer lío que tienen de llevar a Cristo a otras personas también, así como ellas lo reciben en el colegio, dárselo a los demás. Le pongo un ejemplo, el viaje de egresadas de nuestras jóvenes es un viaje al norte en el que destinan 5 días para evangelizar un pueblito de Santiago del Estero. O sea, van a realidades muy pobres, muy distintas a las que ellas están acostumbradas a ver. Incluso acá en San Rafael, yendo a los lugares más pobres, no son tan pobres como los lugares que ellas van allá en Santiago del Estero, donde no hay agua, donde las carencias son grandes, ¿no? Desde todo punto de vista también, moral, espiritual. Así que ellas hacen visitas de casa, les llevan ropa, alimento que juntan durante todo el año con los profesores, las alumnas, la comunidad de San Rafael. Y bueno, llevan esa ayuda material y también llevan ayuda espiritual. Entonces van a consolar, a preguntar si hay enfermos, si necesitan la asistencia del sacerdote del pueblito, si quieren confesarse o necesitan prepararse para la comunión y demás. Bueno, ese es su viaje de egresada, para que usted vea que ellas, ese es el modo de hacer lío que tienen, de entregar a Cristo a los demás, así como ellas recibieron a Cristo en el colegio. Y después también viajan y pasean con las hermanas, conocen paisajes bellísimos como Pumamarca, Tilcara, Humahuaca, Salta, Tucumán, Catamarca, bueno, y hacen otras actividades. Hermana, ¿y cómo hace para financiarse el colegio? El colegio tiene aporte estatal para las horas subsidiadas por el Estado, las horas curriculares, ¿no? Y después todo lo que no es curricular, nosotros lo pagamos con los sueldos nuestros. Hay hermanas que apercibimos sueldos por el hecho de trabajar en puestos que están subsidiados por el gobierno, pero esos sueldos directamente pasan para pagar todos aquellos sueldos que no se pueden cubrir con el aporte estatal. Y las familias del colegio nos colaboran mensualmente con dinero para poder pagar la luz, el gas, el teléfono, exactamente, los impuestos. Después todo lo que es edilicio, nosotros salimos a pedir, vamos a Buenos Aires o a Mendoza Capital, o también recibimos donaciones del exterior para construir. Hermana, sin lugar a dudas, la Divina Providencia siempre se encarga, ¿no?, de estas obras tan importantes para la educación. Hermana, precisamente respecto de la educación de las jóvenes, hoy vivimos un momento muy particular. A nivel mundial, me atrevería a decir, pero particularmente en nuestro país, con una crisis de valores, una crisis de la familia. ¿Cómo hacer precisamente desde la educación para revertir esta situación? Sí, ciertamente nos pasa muchas veces que los jóvenes en el colegio encuentran el verdadero sentido de la libertad, pero también marcado por límites claros y precisos, cosa que hoy por hoy en las familias muchas veces están desdibujados esos límites. Entonces cuesta ese trabajo, ese proceso de hacerle entender al joven que el ponerle límites es muchas veces evitarles ocasiones de pecado o evitarles que se malogre su libertad, ¿no? El joven, cuando pasa el tiempo, lo entiende,
lo entiende perfectamente y muchas veces los jóvenes lo entienden mucho más que su familia, que no participan de esta educación. Pero se puede revertir porque el joven experimenta alegría, paz y un mejor uso de su libertad en este ambiente donde los límites están bien definidos y bien marcados y hay un porqué y una razón, ¿no?, de por qué tener esos límites y esa contención. Y bueno, y yo creo que hay almas que se transforman, muchas almas se transforman y eligen otro estilo de vida, a pesar de que ha sufrido mucho, muchas veces en su familia, pero para él mismo después hace otra historia. Y muchas veces los jóvenes cortan esa cadena de odio que han recibido de sus antecesores con el amor, ¿no? Entonces devuelven con amor a veces historias que son muy tristes o muy... Claro, porque el hecho de que el chico vaya a un colegio religioso no quiere decir que venga de una familia modelo, si es que existe la familia modelo, ¿no? Ciertamente, nosotros recibimos a todos los jóvenes, porque los niños y los jóvenes no tienen la culpa de lo que le puede haber sucedido en su historia personal. Y bueno, para eso estamos nosotras, para aliviarles un poco la cruz y ayudarles y enseñarles a cómo llevar la cruz. Y todos, en mayor o menor medida, tenemos una cruz que llevar, ¿no?, que está pensada por Dios, que tiene un peso, una medida, un largo, un ancho. Y para eso estamos las religiosas, ciertamente. Hermana, es un gusto conversar con usted. Vamos a seguir conversando porque nos queda un bloque, pero en este es el momento especial donde establecemos una brevísima pausa y luego seguimos aquí con la hermana María de los Jóvenes y también esperamos a ustedes después de la pausa. Primero, bueno, con el Santo Padre, que pudimos ir a la audiencia del miércoles 4 de junio y ahí pudimos saludarlo en la audiencia. Después de la audiencia él va por las vallas y pudimos besarle la mano. Seguimos aquí dialogando con la hermana María de los Jóvenes. Este es nuestro último bloque de este programa de Curas y Monjas. Y hermana, sabemos que hace muy poco tiempo, bueno, tuvo la posibilidad de viajar a Roma, encontrarse con el Papa. Coméntenos esa experiencia. Sí, bueno, fue una gracia especial de Dios el poder haber viajado, haber ido a peregrinar a Italia con mi papá y mi mamá. Para nosotros fue un reencuentro con muchas cosas. Primero, bueno, con el Santo Padre, que pudimos ir a la audiencia del miércoles 4 de junio y ahí pudimos saludarlo en la audiencia. Después de la audiencia él va por las vallas y pudimos besarle la mano. Y además de eso tuvimos la posibilidad de conocer también nuestros orígenes, bueno, toda la familia italiana de mi papá que había quedado allá en ese país. Hermana, ¿y cómo viven ustedes en la comunidad de las servidoras precisamente estos encuentros con el Santo Padre? Usted ha tenido la posibilidad, inclusive antes de ingresar a la orden, bueno, tener ese encuentro, me decía, en Brasil con hoy San Juan Pablo II, ¿no? Sí, realmente es algo que se nos ha inculcado siempre y que está en nuestras constituciones, ¿no? El amor a las tres cosas blancas que llama el Padre Vuela, nuestro fundador, que es a la Eucaristía, a la Virgen y al Papa. Así que siempre hemos estado muy cerca de todos los santos padres. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, también de conocer a Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, por gracia de Dios. Y nuestros encuentros con el Sumo Pontífice son hermosos porque para nosotros son Cristo en la tierra. Y con el Santo Padre Francisco ha sido muy especial porque muchos de nuestros religiosos han podido llegar a él y saludarlo por el hecho de ser argentino. Sí. Se nos ha dado una oportunidad especial de estar más cerca, de llegar más al Santo Padre. Y la acogida ha sido hermosa. El Papa siempre nos ha alentado a seguir en nuestros puestos de misiones, siempre con una palabra de aliento, de esperanza y de agradecimiento, lo cual no es poca cosa, ¿no? Recibir del Sumo Pontífice esas palabras. Hermana, y esto me imagino que también después se transmite en el colegio, en la gente con la cual ustedes después toman Ciertamente, contacto, ¿no? Cada vez que hemos ido a ver al Santo Padre o que ha tenido la oportunidad alguien de la comunidad educativa de viajar a Roma, ha llevado enormes pilas de cartas de los jóvenes, de los niños, de las familias al Santo Padre. Y el Santo Padre ha respondido muchas de ellas.
Ya la última que mandaron de la Secretaría de Estado va dedicada especialmente para el Colegio Isabel la Católica, como diciendo ya estamos saturados de carta, entonces mandaron una para todos. Pero bueno, siempre en cercanía con el Santo Padre, rezando por él, por sus intenciones, porque él necesita de nuestras oraciones. O sea, la obra no es solo de él, necesita el apoyo de todos los cristianos y de que todos recemos por él para que lo ayudemos en las situaciones tan difíciles que le toca a él afrontar, ¿no? Hermana, ¿y cómo es, a propósito de la oración en el ritmo tan vertiginoso del colegio? Bueno, por gracia de Dios, nosotros tenemos, todas las mañanas rezamos el Ángelus con las chicas antes de ingresar al colegio. Y después tenemos el recreo eucarístico. La asistencia al recreo eucarístico es obligatoria, todas las jóvenes deben participar físicamente, ¿no? Ellas ahí tienen la posibilidad de escuchar el Evangelio, de escuchar a Cristo, que todos los días tiene un mensaje para ellas. Ya eso es muy enriquecedor para ellas, para las chicas. Después comulga, por supuesto, la que tiene las debidas condiciones, y puede y quiere, y la que no también puede hacer comunión espiritual, así que Dios no se niega a ningún alma. Y está para todos ahí presente. Eso es una gracia enorme. Entonces, es un corte muy importante dentro del estudio y del ritmo vertiginoso de las clases. Después ellas tienen un recreo para todas común. A eso se le suma que cuando termina la mañana volvemos a rezar el Ángelus, ¿no? Así que bueno, la presencia eucarística, la presencia de Cristo mediante su palabra, el Evangelio, hace que uno esté en consonancia con Dios, ¿no? Y que no sea la actividad de la mañana el centro de mis pensamientos, sino Cristo, que me va a venir a visitar, que va a entrar al colegio y que yo al menos tengo que darle, aunque sea un beso de amor. ¿Cuáles son las herramientas cristianas que ustedes dan en el colegio para evangelizar la cultura a las chicas que concurren al nivel secundario del Instituto de Isabel la Católica? Principalmente el trabajo en las virtudes, como ya dije, Eduardo, que tratamos de que el respeto, la obediencia, el pudor, o sea, se hagan vida, se hagan carne en las jóvenes, ¿no? Mediante distintas exigencias, actividades, reglas, ¿no? Pero en un clima de suma armonía también, en la que las jóvenes también pueden plantear sus dudas, pueden charlar con las religiosas que están ahí para eso, para resolverles las dudas. No es un clima como si fuera un servicio militar, digamos, ¿no? Sino como una familia, como en una familia que el papá también pone sus reglas y que también puede dialogar con sus hijos el porqué de esas reglas, o en qué están de acuerdo, o en qué no, o qué sufren, qué piensan. Hermana, un tema que por allí no se habla mucho con los jóvenes es toda la cuestión que tiene que ver con el arte, ¿no? El arte en sus distintas expresiones. Y yo sé que en el colegio hay un proyecto precisamente orientado hacia eso, ¿no? A descubrir la riqueza de la contemplación, de las obras de arte, de saber escuchar la música. Ciertamente. ¿Cómo se trabaja? Nosotros tenemos talleres que son optativos, ellas pueden elegir a qué taller quieren ir, entonces tenemos taller de teatro, taller de folclore, de coro, tenemos una orquesta infanto-juvenil, ellas pueden practicar algún instrumento, violín, viola, violonchelo, bueno, lo que elijan. Y tenemos taller de cocina, y bueno, distintas expresiones, taller de arte, también de cuadros, de pinturas, y ellas eligen qué es lo que quieren y a través de eso, del buen gusto y de la belleza, tratamos de acercarlas a Dios. Ciertamente la belleza es como el medio más eficaz para abrazar a Dios, porque no solamente el arte es bello, sino que también la virtud es bella, porque una acción bella atrae y acerca a Dios a los jóvenes. Precisamente ese descubrir las acciones, ¿no? Las pequeñas acciones cotidianas, que allí está Dios, ¿no? Me parece que eso también es algo que por allí en esta juventud tan acostumbrada al ruido pasa desapercibido, ¿no? Y habría que hacer más insistencia. Sí, ciertamente, y también educarles el gusto en la belleza, porque a veces los chicos tienen desdibujado, ¿no? el sentido real de la belleza. Hermana, nos dicen que el tiempo lamentablemente se nos ha terminado, ha sido un gusto y queremos agradecerle por la entrega de usted y de tantas otras religiosas
por nuestra juventud, ¿no? Porque es seguramente esa gotita, como decía la Madre Teresa, de agua que si no le pongo en el océano... Tiene una gota menos. Tiene una gota menos, ¿no? Y seguramente eso es lo importante para destacar de este trabajo que están realizando allí en el Instituto Isabel la Católica y en tantos otros lugares del mundo donde compañeras suyas también realizan esta entrega tan generosa. Muchísimas gracias, hermana, ha sido un gusto. La hermana María de los Jóvenes, hoy acompañándonos en este programa de Curas y Monjas. Como siempre le pedimos a usted que nos ha seguido una oración para que el Señor envíe más vendimiadores a su viña. Lo necesitamos fundamentalmente quienes no portamos un hábito religioso, porque las religiosas, los sacerdotes, son los que nos acercan al Señor y el Señor a todos nos bendice con su gracia por intermedio de ellos. Muchísimas gracias. Nos despedimos, si Dios quiere, hasta una nueva oportunidad.